Hola, hola, gente oyente. Sean bienvenidos a estas 15 curiosidades de Dogman. La película, con un presupuesto moderado de $40 millones, logró recaudar más de 120 millones, lo que puede no parecer mucho comparado con otras cintas, pero considerando su bajo costo podemos decir que es un éxito dentro de sus estándares. Desde que DreamWorks cambió la intro de sus películas, hemos notado cómo eventualmente han ido alternando a las franquicias que aparecen en esta. Por ejemplo, en la primera incluyeron a los tipos malos, Cómo entrenar a tu dragón, Kung Fu Panda, Boss Baby, Trolls y por supuesto Shrek. Luego quitaron a Kung Fu Panda, Boss Baby y Trolls para poner a Madagascar, The Croods y El gato con botas. Y ahora para esta película de Dogman la vuelven a actualizar, esta vez quitando a los tipos malos para incluir a Robot Salvaje. Y hacen un pequeño cambio al final con Shrek, pues ahora aparece Genji encima de burro. El accidente con la bomba que provoca toda la trama tiene más sentido en su idioma original, y es que al no saber cuál cable cortar, el oficial caballero escucha que su compañero perro gruñe, haciendo el sonido grrr, lo que lleva a pensar al policía que está tratando de decir el color green, verde. Green, got it. Mientras que en el doblaje al español lo que hacen es estirar la R en verde, para tratar de mantener el chiste. ¿Verde? ¡Verde, claro! El primer póster que se lanzó de la película muestra a Dogman posando de forma heroica con varios edificios de fondo, siendo una recreación de la portada del primer libro del personaje. Asimismo, la pose que hace justo al salir del hospital es idéntica a la que se ve en la portada de Dogman Unleashed. Más adelante llegamos a ver un tablero con dibujos que muestran lo que le pasó al pez aleta, recreando ciertos eventos ocurridos en el segundo libro. La película fue dirigida y escrita por Peter Hastings, quien aunque no tiene mucha experiencia como director, sí cuenta con una trayectoria destacada como guionista y productor. Trabajó en series como Animaniacs, Pinky Cerebro, Kung Fu Panda la leyenda de Po, la serie de Capitán Calzoncillos y la serie de Lilo y Stitch. Además, Peter Hastings prestó su voz al oficial caballero y a Dogman. Los orígenes de Dogman se remontan a la serie de libros de Capitán Calzoncillos. En esta se vio como los amigos George y Harold crearon a Dogman. Desde ese instante el personaje se volvería muy popular, tanto que se decidió darle su propia serie de libros. En cuanto a George y Harold, los creadores ficticios también tienen un par de cameos a lo largo de esta cinta. Se ve una cartelera con los más buscados de la ciudad, en la que vemos a varios de los villanos emblemáticos de los libros, como este musculoso que se trata de Booger Bread, quien apareció por primera vez en Breath of the Wild. Vemos a un cerdo con gafas tratándose de Piggy, que debutó en Lord of the Flies. Esta anciana con vestido se trata de Fair Fairy, que apareció en Fetch 22. Y este hombrecito verde con bata de laboratorio es el Dr. Scum, que tuvo su debut en el primer libro de Dogman. Además, los conocedores de los libros se acordarán del líder Salchicha, quien fue traído a la vida por Pedro usando el spray vivificante. Este personaje no aparece en la película como tal, pero sí que vemos algunas referencias a este como la mascota de una empresa de hot dogs. Y volviendo a la cartelera de los más buscados, se ve lo que parece un ejército de hot dogs, referenciando a ese momento donde el líder Salchicha, usando el spray vivificante, creó su propio ejército salchichero, que al final terminó siendo devorado por un montón de perritos. Y vemos también una referencia a Philly, la estatua que en los libros fue traída a la vida por el líder Salchicha y que lo ayudó a llevar a cabo sus planes, hasta que Dogman se comió al líder y Philly terminó explotando. El personaje de Sarah se inspiró en una amiga real de Dav Pilkey, el autor de los libros. Ella es de Australia, por lo que al personaje también se le dio esta característica. Así que es bastante apropiado que quien le dé voz en esta cinta sea la actriz australiana Isla Fisher, quien por cierto ya había trabajado en otra cinta de DreamWorks, dándole voz a la Hada de los Dientes en El origen de los Guardianes. Por otro lado, el comediante y actor Pete Davidson participa en la película dándole voz a su tocayo Petey, o Pedro como se le conoce en español. Davidson contó que él creció leyendo a Capitán Calzoncillos y conoció la serie de libros de Dogman porque todos los niños en su familia están obsesionados con el personaje.
Los libros de Dogman no se enfocaron tanto en la vida que sus dos mitades tenían antes. En cambio, la película incluye una breve escena en la que el personaje fusionado Dogman regresa a su antigua casa, recordando con tristeza lo que antes fueron. El propio creador del personaje reconoció este momento como un gran acierto, logrando dar una mayor angustia a su accidente. Algunos hasta han comparado a Dogman como si fuera una versión infantil de Robocop, donde un oficial que cayó en servicio es convertido en un super policía, mientras lidia con los recuerdos de su vida pasada y visita a su antiguo hogar. Para reducir costos y optimizar los tiempos de producción, DreamWorks a veces delega parte del trabajo de animación a estudios externos. En este caso, la animación estuvo a cargo de Jellyfish Pictures, quien ya había colaborado con DreamWorks en Cómo entrenar a tu dragón de regreso a casa y Spirit el Indomable. Pedro llega a usar un robot aspirador gigante tal y como el que se vio en el primer libro de Dogman. Del mismo modo lo vemos montando un robot abeja, recordando al que se vio en el tercer libro. En uno de los dibujos que le hace Pedrito a Dogman lo vemos disfrazado como Batman. Esta es una referencia a Dark Knight, el alter ego del superhéroe que Dogman ha mostrado en algunos libros, y que claro era una referencia a El Caballero Oscuro. ¡El Señor de la Noche! Hay un regalito para los fans de la franquicia Alien, y es que cuando Pedrito está a punto de ser atrapado por el pez aleta, Pedro dice lo siguiente: Get away from him, you fish! Referenciando a esta línea icónica de Ripley. Get away from her, you... También hay una referencia a la frase de John McClane. Yippee-ki-yay, motherfucker. Flippy-ki-yay, flippy flipper. Aunque en el doblaje la referencia cambia a Star Wars. Que la fuerza te acompañe. Toma esto y que la fuerza no te acompañe. Y hablando de cambios en el doblaje, se pueden notar algunas tropicalizaciones como estas. Tú tranquila y yo nervioso, Sara, hombre que resuelve. En cuanto a las voces en latino, hay algunas que probablemente reconocerás, como el jefe policía doblado por Rodo Valderas, voz en latino de Mr. Beast y de Kane en el asombroso Circo Digital. Soy el jefe, ¿me escuchas? Hay que volver a la estación e ignorar el hecho de que la mitad de la ciudad se destruyó. ¡Bienvenidos al asombroso Circo Digital! Detrás de mí hay 100 círculos y dentro de ellos hay 100 personas. El abuelo cuenta con la voz de Jesse Conde, quien ha doblado a Stan Lee y al Duende Verde. Sí, enseguida lo resuelvo. Norman se fue de sabático, cariño. Yo debo estar en la lista. ¿Nombre? Stan Lee. Y Aleta cuenta con la voz de Rubén Cerda, quien dobló a personajes como Kronk, Strudel en Bichos y Gunther en Zinc. ¡Mi precioso ejército! ¡Destrúyanlos! ¡Mis empanadas de pollo! ¡Pero si estoy volando! ¡Eso es! ¡Poder porcino! Al igual que lo hizo en los libros, Pedro arma un robot llamado 80 Exotron Droid Formigón, o abreviado simplemente como 80 HD, siendo un juego de palabras con ADHD, en español conocido como TDAH. Esto no es casualidad, pues Dave Pilkey, el creador de los libros, en su infancia fue diagnosticado con TDA y dislexia. De hecho, ha hablado abiertamente sobre cómo estas condiciones influyeron en su carrera como escritor e ilustrador. Él cuenta que cuando era niño, debido a su comportamiento disruptivo en clase, sus maestros a menudo lo enviaban al pasillo, donde solo con lápiz y papel aprovechaba el tiempo para dibujar y crear historias, un talento que eventualmente lo llevaría a convertirse en un autor exitoso. Hoy en día, Dave Pilkey usa su experiencia para inspirar a niños con dificultades de aprendizaje, mostrándoles que sus diferencias pueden ser una fortaleza. La película recibió críticas en su mayoría positivas, con una animación brillante y colorida que captura la esencia de su material original, con muchas bromas visuales y un estilo intencionalmente absurdo, siendo ese su encanto. Digamos que es tonta pero adorable, aunque puede que su energía desbordante resulte agotadora para algunos adultos, especialmente aquellos que busquen narrativas más pausadas o reflexivas. Y es que si bien Dogman toca algunos mensajes sutiles sobre la compasión, la generosidad y la importancia de la familia, tampoco pretende ser muy profunda al respecto. Se trata más de un sano entretenimiento para todo aquel que abrace su niño interior. Si el video te ha gustado, házmelo saber dándole manito arriba y compartiéndolo con tus amigos. Agradezco a los miembros que han apoyado al canal y esto es todo. Hasta luego. ¿Por qué?